Imagina que en el mismo momento en que tu corazón deja de latir, tu conciencia no desaparece. Aún sientes, percibes y existes, pero entonces sucede algo inesperado. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Luz o tinieblas? ¿Paz o desesperación? ¿A dónde va realmente tu alma después de la muerte? Durante siglos, religiones y doctrinas espirituales han intentado responder a esta pregunta aterradora. ¿Existe el infierno? ¿Es un lugar de fuego eterno y castigo sin fin, como predican algunas religiones? ¿O es un estado de conciencia atormentada, una prisión creada por los propios errores del alma? Chico Xavier, uno de los mayores médiums de la historia, trajo revelaciones profundas sobre lo que realmente ocurre con aquellos que desencarnan cargando culpa, odio y arrepentimiento, y las respuestas son impactantes. ¿Qué sucede con el espíritu de un asesino, de un corrupto o incluso de alguien que simplemente ha descuidado su propia evolución? ¿Existe un infierno ardiente esperando a estas almas, o la justicia divina actúa de una manera completamente diferente a lo que nos han enseñado? Relatos de espíritus sufrientes, mensajes mediúmnicos e incluso experiencias cercanas a la muerte revelan un panorama que puede sacudir completamente tu fe, para bien o para mal. En este video profundizaremos en los mensajes dejados por Chico Xavier y otras fuentes espirituales para desentrañar la verdad oculta sobre el sufrimiento después de la muerte. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la eternidad. Quédate hasta el final, porque las respuestas que buscas pueden estar más cerca de lo que imaginas. Desde los albores de la humanidad, la idea del infierno se ha utilizado para explicar el destino de aquellos que cometen errores, traicionan su propia conciencia y se desvían de la luz. Pero, ¿realmente existe ese lugar de dolor y sufrimiento eterno, o la verdad es mucho más profunda y aterradora de lo que imaginamos? Chico Xavier, a través de sus relatos espirituales, trajo al mundo una visión completamente diferente sobre lo que sucede con el alma después de la muerte. Y esta visión puede cambiar para siempre la manera en que encaras la vida y la justicia divina. Para entender lo que sucede al otro lado de la vida, necesitamos primero abandonar el miedo irracional y abrir nuestra mente a verdades espirituales que han sido ocultadas por siglos. La visión tradicional del infierno como un lugar de llamas, donde demonios torturan almas pecadoras, es una interpretación creada por el miedo y la manipulación religiosa. Pero lo que Chico Xavier reveló es algo mucho más complejo. El sufrimiento después de la muerte no es un castigo impuesto por Dios, sino una consecuencia directa de las elecciones que hicimos en vida. Espíritus presos a vibraciones densas relatan experiencias aterradoras en regiones conocidas como umbral. A diferencia del infierno descrito por religiones occidentales, el umbral es un lugar de expiación y aprendizaje. Espíritus que cargan sentimientos de culpa, odio y remordimiento se encuentran allí, no porque Dios los haya enviado, sino porque sus propias energías los atrajeron a esas regiones. Muchos espíritus describen este lugar como un ambiente sombrío, frío, repleto de nieblas densas y lamentos constantes. No son torturados por seres demoníacos, sino por el peso insoportable de sus propias conciencias. Imagina despertar en un lugar donde no existe el tiempo, donde cada pensamiento negativo se convierte en una prisión, donde la desesperación y el arrepentimiento corroen tu alma como una herida abierta. Espíritus en sufrimiento describen que, al llegar al umbral, reviven sus peores momentos repetidamente, sintiendo en carne propia el peso de sus actos. Asesinos sienten el dolor que causaron a sus víctimas. Traidores experimentan la desesperación de aquellos a quienes engañaron. Y egoístas son consumidos por un vacío insoportable.
Pero la gran diferencia entre el umbral y el infierno cristiano es que este sufrimiento no es eterno. Conforme a lo relatado en innumerables obras mediúmnicas, el espíritu siempre tiene la oportunidad de redención. No hay un Dios punitivo que condena para siempre, sino un proceso de purificación doloroso que puede durar años o hasta siglos, dependiendo de la resistencia de cada espíritu en aceptar su propio error y buscar la luz. Muchos espíritus se niegan a aceptar que murieron vagando sin rumbo, presos en sus propias ilusiones. Otros intentan influenciar a los vivos, buscando mantenerse conectados al mundo material, aferrándose a sus vicios y deseos mundanos. La experiencia post-mortem, por lo tanto, no es una condenación impuesta desde fuera, sino un reflejo de lo que cada uno construyó dentro de sí durante la vida terrena. Espíritus elevados relatan que, al desencarnar, son inmediatamente recibidos por entidades luminosas y son llevados a colonias espirituales de aprendizaje y paz. Pero aquellos que vivieron para el egoísmo, para la maldad y para la vanidad extrema, despiertan en un estado de confusión y tormento. Y aquí surge la pregunta que puede cambiar completamente tu percepción de la vida. Si murieras ahora, ¿a dónde iría tu alma? ¿Está tu conciencia en paz con tus acciones? ¿Tienes arrepentimientos profundos que intentas ignorar? Estas son cuestiones que determinan no solo lo que sucede después de la muerte, sino también cómo vives tu vida en el presente. Chico Xavier describió casos impresionantes de espíritus que se vieron presos en el umbral por décadas, implorando por ayuda, sin entender que estaban solo recogiendo lo que sembraron. Uno de los relatos más aterradores vino de un espíritu que, en vida, explotó financieramente a cientos de personas. Tras su muerte, se vio en un lugar oscuro donde oía incesantemente los clamores de desesperación de aquellas a quienes perjudicó. Su tormento no venía de un juicio divino, sino de la conciencia que finalmente se abrió a la verdad. Los relatos de espíritus sufrientes no son solo historias de terror, son advertencias. Nos muestran que cada pensamiento, cada acción y cada elección dejan marcas profundas en nuestra jornada espiritual. No basta con creer en Dios o seguir dogmas religiosos. Lo que realmente define nuestro destino espiritual es la forma en que vivimos y evolucionamos como seres humanos. Y aquí llegamos a un punto esencial. ¿Existe salvación para aquellos que se encuentran en esas regiones de sufrimiento? La respuesta es sí, pero la jornada para la liberación espiritual exige arrepentimiento sincero, aprendizaje y cambio real. Espíritus en sufrimiento son rescatados por entidades de luz solo cuando demuestran un deseo verdadero de cambiar. Muchas veces, este proceso exige encarnaciones sucesivas, donde el alma pasa por pruebas difíciles para aprender aquello que negligenció en el pasado. El umbral no es un castigo, sino una oportunidad de transformación. Así como el sufrimiento en la tierra puede hacernos más fuertes y sabios, el dolor en el plano espiritual también tiene su propósito. Espíritus que superan esa fase emergen más evolucionados, con una comprensión más profunda de la vida y del amor divino. El infierno como un lugar de tormento eterno simplemente no tiene sentido dentro de la justicia divina. Lo que existe en verdad es un proceso natural de ajuste energético donde cada alma se encuentra exactamente donde sus vibraciones la llevan. Pero si existe la posibilidad de redención, ¿por qué tantos espíritus permanecen presos al sufrimiento por tanto tiempo? La respuesta es simple: apego. Muchos no quieren soltar las máculas, el orgullo, los vicios y el deseo de venganza. Se convierten en prisioneros de sí mismos, rehusándose a ver la luz que siempre estuvo disponible. Y este apego puede manifestarse incluso en el mundo de los vivos. ¿Ya has notado cómo algunas personas parecen cargar una carga pesada de sufrimiento, como si estuvieran presas a dolores del pasado? Muchas veces
Esto sucede porque la energía de los espíritus sufrientes aún resuena en sus vidas. La conexión entre vivos y muertos es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Espíritus en sufrimiento pueden influenciar negativamente a aquellos que aún están encarnados, alimentando sentimientos de tristeza, rabia y desesperación. Por eso, la limpieza espiritual y el cultivo de buenos pensamientos son esenciales para evitar esa influencia. Y ahora llegamos a una cuestión crucial. ¿Qué podemos hacer para garantizar que nuestra alma no se prenda al sufrimiento después de la muerte? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que viene después? La respuesta para esa pregunta es más simple de lo que parece, pero exige esfuerzo y compromiso. Todo comienza con la conciencia. El primer paso para evitar el sufrimiento después de la muerte es vivir de acuerdo con principios elevados. Esto no significa solo seguir una religión u obedecer reglas externas, sino cultivar dentro de sí valores como amor, compasión, perdón y humildad. Espíritus que se liberan rápidamente después de la muerte son aquellos que en vida aprendieron a desapegarse del odio, a perdonar y a actuar con bondad sin esperar nada a cambio. Sin embargo, muchas personas pasan la vida ignorando su propia conciencia, acumulando errores, alimentando resentimientos y entregándose a vicios destructivos. Y cuando la muerte llega, la transición no es fácil. La conciencia despierta bruscamente y lo que era ignorado viene a la tona de manera avasalladora. Espíritus que vivieron en el egoísmo y en la indiferencia descubren de la peor manera posible que no pueden huir de sí mismos. Chico Xavier reveló a través de innumerables psicografías que el estado mental en el momento de la muerte influencia directamente la experiencia del espíritu. Aquellos que desencarnan en desesperación, miedo u odio suelen quedar presos en dimensiones densas, reviviendo constantemente sus dolores y angustias. Por otro lado, aquellos que mueren en paz, confiados en la bondad divina, son rápidamente amparados y llevados para planos más elevados. Esto significa que prepararse para la muerte no es algo que debemos dejar para después. A cada día, nuestras elecciones moldean nuestro destino espiritual. La manera en que tratamos a los otros, cómo lidiamos con nuestros desafíos y cómo cultivamos nuestra fe, determinan la vibración de nuestra alma, y esa vibración es lo que define para dónde iremos cuando el cuerpo físico se deshaga. Un ejemplo impresionante es el relato de un espíritu que en vida fue un empresario ganancioso que explotó a funcionarios, robó dinero y mintió para enriquecerse. Tras su muerte, se vio en un lugar oscuro y silencioso donde sentía una angustia creciente. Él intentaba correr, gritar, buscar ayuda, pero no había nadie. El tiempo pasaba de forma distorsionada, como si años se arrastrasen en minutos interminables. Entonces, voces comenzaron a ecoar a su alrededor. Eran las voces de las personas que él perjudicó. Cada grito de dolor, cada lágrima, cada injusticia cometida, volvía para él como un peso insoportable. Él no estaba siendo punido por un Dios vengativo, sino enfrentando el reflejo exacto de sus actos. Este tipo de experiencia es común en espíritus que partieron sin arrepentirse de sus acciones, pero lo más asustador es que muchos siquiera perciben que murieron. Algunos continúan vagando por el mundo de los vivos, presos a rutinas ilusorias, intentando interactuar con personas que ya no pueden verlos. Espíritus que se rehúsan a aceptar su nueva condición permanecen en una especie de limbo donde el tiempo no existe de la misma forma que conocemos. Para ellos, días pueden parecer siglos, y la angustia de no saber para dónde ir se torna una tortura psicológica profunda. Y aquí surge una verdad que pocos comprenden. La vida después de la muerte no es una realidad distante, sino un prolongamiento directo de lo que somos ahora. El espíritu no se torna súbitamente bueno o malo tras la muerte.
Él continúa siendo exactamente lo que era en vida. El egoísta permanece egoísta. El que odia continúa apegado a la venganza y el amoroso encuentra rápidamente la luz. Por eso, si queremos un futuro espiritual de paz y felicidad, debemos comenzar esa transformación ahora mientras estamos vivos. Muchos espíritus que sufren en el umbral no están allí porque cometieron crímenes brutales, sino porque negligenciaron su propia evolución. Personas que pasaron la vida acumulando bienes materiales sin nunca mirar para los necesitados, que cultivaron orgullo y arrogancia, que cerraron los ojos para el dolor ajeno. Todas esas almas acaban enfrentando una soledad y un vacío espiritual aterradores, no porque Dios las condenó, sino porque ellas propias construyeron ese destino. ¿Y qué acontece con esos espíritus? ¿Hay esperanza para ellos? La respuesta es sí, pero la redención exige esfuerzo. Espíritus en sufrimiento pueden ser rescatados por de luz, pero apenas cuando demuestran verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento no significa solo sentir culpa, sino un deseo sincero de cambiar, de aprender, de crecer. Muchos necesitan pasar por nuevas encarnaciones, enfrentando desafíos difíciles para corregir errores del pasado. Los relatos de Chico Xavier muestran que cuando un espíritu se arrepiente verdaderamente, él comienza a emitir una nueva vibración, y esa acción permite que espíritus benevolentes se aproximen para ayudarlo. En muchos casos, el auxilio viene a través de preces hechas por familiares y amigos que aún están vivos. La oración tiene un poder inmenso, pues crea un halo de luz que puede atravesar las dimensiones y alcanzar a aquellos que sufren. Es por eso que, al invés de temer el infierno o el sufrimiento después de la muerte, debemos enfocar en construir una vida de valores elevados. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada pensamiento positivo que cultivamos nos aproxima de las regiones de luz y nos afasta de las tinieblas de la ignorancia espiritual. Ahora, reflexiona por un instante. Si tu vida terminase hoy, ¿cómo te sentirías? ¿Está tu conciencia en paz o hay pendientes que precisan ser resueltas? ¿Existen máculas que aún no perdonaste? ¿Personas que heriste y nunca pediste disculpas? El tiempo para cambiar es ahora. El destino de tu alma está siendo escrito a cada segundo y la buena noticia es que siempre hay tiempo para elegir el camino de la luz, pero la decisión es tuya. ¿Estás listo para esa jornada espiritual? La decisión sobre tu destino espiritual comienza ahora, con cada pensamiento, cada acción y cada elección que haces. Pero, ¿será que realmente comprendemos el peso de nuestras decisiones o estamos apenas viviendo en el piloto automático, ignorando las consecuencias que nos aguardan además de la muerte? Chico Xavier siempre enfatizó que el sufrimiento en el plano espiritual no es un castigo impuesto por una entidad superior, sino un reflejo de nuestras propias vibraciones. El universo espiritual opera bajo la ley de la sintonía. Eres atraído para donde tu energía resuena. Si tu vida fue repleta de orgullo, egoísmo y materialismo, tu alma encontrará regiones compatibles con esa frecuencia. Si al contrario, viviste cultivando el amor, el perdón y la compasión, tu espíritu será conducido para esferas de luz y paz. Pero hay algo aún más asustador. El sufrimiento en el umbral puede ser mucho más real e intenso de lo que imaginamos. Espíritus relatan que al llegar en esas regiones sombrías, el dolor emocional y psicológico se manifiesta como sensaciones físicas. Muchos sienten hambre, sed, frío e incluso dolores semejantes a las que experimentaron en vida. ¿Cómo eso es posible? La respuesta está en la mente. El espíritu, al desprenderse del cuerpo físico, continúa preso a las sensaciones que cargaba en vida. Un alcohólico, por ejemplo, puede pasar años en el umbral, sintiendo un deseo insaciable por la bebida, pero sin jamás conseguir saar.
Un viciado estatus puede vagar en medio a la oscuridad buscando desesperadamente una posición de control que ya no existe. Lo más perturbador es que esos espíritus no están solos. Muchos describen la presencia de seres atormentados a su alrededor, vagando sin rumbo, emitiendo gritos de desesperación y lamentos interminables. Son almas que se rehúsaron a aceptar la verdad, que aún están presas a sus propios errores y que muchas veces intentan succionar la energía de otros para aliviar su sufrimiento. Algunas de esas entidades se tornan verdaderas obsesiones espirituales, influenciando los vivos e intentando arrastrarlos para la misma oscuridad en que se encuentran. Y es aquí que entramos en un punto crucial: la importancia de la vigilancia espiritual. Chico Xavier y otros médiums alertaron que espíritus en sufrimiento pueden se conectar a encarnados que comparten sus vibraciones. Esto significa que personas que cultivan pensamientos negativos, rencorosos o destructivos pueden, sin percibir, estar atrayendo influencias espirituales que intensifican su propio sufrimiento. ¿Ya percibiste cómo algunas personas parecen cargar un peso invisible, como si estuviesen constantemente envueltas en una nube de pesimismo y desesperanza? Muchas veces esa sensación no viene apenas de cuestiones psicológicas, mas también de influencias espirituales que actúan de forma sutil, más poderosa. Es por eso que mantener la mente elevada y el alma en equilibrio es fundamental para evitar esas conexiones indeseadas. Pero, ¿qué acontece con aquellos que reconocen sus errores y buscan redención? Ellos son abandonados en el umbral para sufrir. Por supuesto, aquí tienes el texto traducido al español de España, con algunos ajustes para que suene más natural. Indefinidamente, la ley del amor y la misericordia divina siempre se manifiesta para aquellos que demuestran sincero arrepentimiento. Espíritus de luz, trabajadores del bien, constantemente se aventuran en esas regiones sombrías para rescatar almas que finalmente han despertado a la necesidad de cambio. Estos rescates se describen como momentos de intensa emoción. Espíritus que pasaron años o incluso siglos presos del sufrimiento son guiados a hospitales espirituales donde reciben auxilio, aprendizaje y eventualmente una nueva oportunidad de reencarnación. Pero el camino de la recuperación no es fácil. Muchos necesitan enfrentar pruebas dolorosas en nuevas vidas para reparar los daños que causaron en el pasado. Por eso, la mejor forma de evitar ese sufrimiento es iniciar esa jornada de transformación ahora, mientras estamos vivos. ¿Qué puedes hacer para elevar tu vibración y garantizar un futuro espiritual más luminoso? La respuesta está en actitudes simples, pero poderosas. Perdonar. Guardar rencor es cargar con un peso innecesario. El perdón no significa olvidar o aceptar el mal, sino liberarse del dolor que causó. Practicar la caridad. No necesita ser algo grandioso. Pequeños gestos de bondad crean una energía de amor que transforma no solo a quien recibe, sino principalmente a quien da. Vigilar tus pensamientos. Todo comienza en la mente. Pensamientos negativos crean una sintonía con energías densas. Cultivar gratitud y positividad abre puertas al amparo espiritual. Orar. La oración no es solo un ritual religioso, es un mecanismo real de conexión con fuerzas superiores que pueden auxiliar a tu alma en cualquier circunstancia. Buscar conocimiento. El entendimiento sobre la vida espiritual nos da herramientas para evolucionar con conciencia y propósito. Si hay algo que las enseñanzas de Chico Xavier dejan claro, es que no existe un infierno. El sufrimiento del espíritu es proporcional a la resistencia que tiene en aceptar el aprendizaje. Cuanto antes comprendamos esto, más rápido podemos cambiar nuestro destino. Ahora, la elección es tuya. Puedes ignorar este mensaje y seguir viviendo de la misma manera, o puedes comenzar la transformación hoy. Tu alma te lo agradecerá.
El entendimiento sobre el sufrimiento después de la muerte no debería ser un motivo de miedo, sino una llamada a la conciencia. Lo que Chico Xavier y otras fuentes espirituales nos enseñan es que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear el propio destino. El sufrimiento en el plano espiritual no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de aquello que cultivamos dentro de nosotros. Pero si el sufrimiento no es eterno, ¿qué determina cuánto tiempo un alma permanece en el bajo astral? Está en la resistencia de cada espíritu, en aceptar la verdad y buscar la regeneración. Muchos se apegan a sus creencias limitantes, al orgullo y a la negación. Espíritus que vivieron cometiendo crímenes y atrocidades muchas veces se rehúsan a admitir sus errores y permanecen estancados, reviviendo incesantemente sus actos en un ciclo interminable de dolor. Otros, incluso sin haber cometido grandes maldades, se ven presos por sentimientos de culpa extrema, incapaces de perdonarse y seguir adelante. Uno de los relatos más impresionantes que Chico Xavier trajo fue el de un hombre que en vida causó sufrimiento a innumerables personas por medio de la ganancia y de la corrupción. Cuando desencarnó, se encontró en un valle oscuro y sombrío donde todo a su alrededor parecía reflejar su propia energía densa. Él vagaba sin rumbo, atormentado por las memorias de sus víctimas, hasta que finalmente, después de años en aquel estado, comenzó a orar. En el momento en que reconoció sus errores y pidió ayuda, una pequeña luz surgió en la oscuridad. Ese fue el primer paso para su liberación. Esto nos muestra que el proceso de rescate espiritual comienza dentro del propio espíritu. Ningún ser de luz puede ayudar a alguien que se rehúsa a cambiar. El auxilio siempre estará disponible, pero la voluntad de crecer necesita partir de dentro. Pero, ¿cómo exactamente ocurre ese rescate? Chico Xavier describió que espíritus elevados, también conocidos como mentores espirituales, se organizan en misiones de socorro. Ellos descienden hasta las regiones más densas, buscando a aquellos que demuestran señales de arrepentimiento. No obstante, el rescate no es instantáneo. Muchas veces, los espíritus rescatados pasan por periodos de recuperación en colonias espirituales, donde reciben tratamiento para curar las heridas emocionales y aprender sobre los próximos pasos de su jornada evolutiva. Y aquí surge una cuestión esencial. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que ya partieron y están en sufrimiento? La respuesta es simple, pero extremadamente poderosa: por la oración y por la emisión de buenos pensamientos. La energía generada por una plegaria sincera puede alcanzar a espíritus que se encuentran en dolor, ofreciendo alivio y, en algunos casos, abriendo caminos para que sean rescatados. Muchas veces, un espíritu perdido en el bajo astral consigue ver la luz por primera vez gracias a las oraciones de un ser querido que aún está encarnado. Esto significa que nuestras actitudes no impactan solo nuestro propio destino, sino también el de aquellos que amamos. Si tienes un familiar que desencarnó y sientes que él puede estar preso del sufrimiento, lo mejor que puedes hacer es mentalizar luz, amor y pedir a los espíritus superiores que lo auxilien. No hay dolor que no pueda ser aliviado, y ningún espíritu está más allá de la salvación, desde que esté dispuesto a recibir ayuda. Además de la oración, otra forma de contribuir para el equilibrio espiritual es a través del trabajo en el bien. Buenas acciones generan energía positiva que se esparce por el universo, creando una corriente de luz que beneficia tanto a los encarnados como a los desencarnados. Chico Xavier siempre enfatizó que la caridad es la herramienta más poderosa para nuestra evolución. Cuando ayudamos a alguien, estamos automáticamente elevando nuestra propia vibración y nos alejamos de las influencias negativas que podrían prendernos a estados de sufrimiento. Pero, y en cuanto a los espíritus que insisten en permanecer en el error, ¿qué ocurre con ellos?
¿Será que en algún momento serán forzados a cambiar? La respuesta es no. El libre albedrío es una ley divina, y ningún espíritu puede ser obligado a evolucionar. No obstante, el dolor y el sufrimiento acaban tornándose profesores inevitables. Espíritus que se rehúsan a aceptar la verdad muchas veces pasan siglos en el bajo astral, hasta que finalmente se cansan de su propio tormento y buscan ayuda. Para algunos, ese proceso puede ser extremadamente largo y doloroso, pero siempre hay un punto en que el espíritu decide romper con la oscuridad y buscar la luz. Esa jornada puede involucrar diversas reencarnaciones en que el espíritu tiene la chance de corregir errores del pasado y aprender nuevas lecciones. Algunas de esas encarnaciones son extremadamente desafiadoras, pues el espíritu necesita vivenciar en la piel los dolores que causó a los otros. Ese es el verdadero sentido de la justicia divina, no una punción, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Por eso, entender la realidad del sufrimiento después de la muerte no debe causarnos pavor, sino inspirarnos a vivir de forma más consciente. Si hay algo que podemos aprender con los mensajes de Chico Xavier es que nunca es tarde para cambiar. Cada nuevo día es una chance de reescribir nuestro destino, de escoger pensamientos más elevados y de actuar con más amor y compasión. Y ahora, la pregunta final. ¿Qué harás con el conocimiento? Puedes ignorarlo y seguir viviendo sin pensar en el futuro espiritual, o puedes comenzar la transformación ahora. La elección está en tus manos. La decisión de cambiar y elevar tu vibración no necesita ser algo grandioso o imposible de alcanzar. Pequeños pasos tomados diariamente son suficientes para transformar completamente tu jornada espiritual. Pero hay un detalle crucial que no puede ser ignorado. No basta apenas con creer en Dios, es preciso actuar de acuerdo con esa fe. Muchos viven una vida entera frecuentando iglesias, templos o realizando prácticas espirituales, pero sin aplicar las enseñanzas en el cotidiano. ¿De qué sirve rezar si en el día a día cultivamos odio, envidia y egoísmo? ¿De qué sirve pedir perdón a Dios si no conseguimos perdonar a los otros? El verdadero trabajo espiritual acontece en el corazón y en las actitudes diarias. Chico Xavier nos enseña que el plano espiritual no se impresiona con palabras bonitas o demostraciones superficiales de fe. Lo que realmente importa son las vibraciones que emanamos. Una persona simple que vive con honestidad, bondad y respeto por el prójimo puede estar más próxima de la luz que alguien que se dice religioso, pero que carga un corazón lleno de orgullo y maldad. Pero, ¿cómo podemos identificar si estamos realmente en el camino cierto? La respuesta está en nuestra paz interior. Si tu conciencia está tranquila, si duermes sin arrepentimientos profundos y sientes que estás haciendo lo mejor para evolucionar, entonces estás alineado con el progreso espiritual. No obstante, si hay inquietud, si hay miedo de lo que vendrá después de la muerte, eso puede ser una señal de que cambios son necesarios, y esos cambios no necesitan esperar por la próxima encarnación. El momento de transformación es ahora. Puedes comenzar con algo simple como perdonar a alguien contra quien guardas rencor hace años. Puede ser un gesto de generosidad, una palabra de confort para alguien que necesita, o incluso un esfuerzo para controlar pensamientos negativos y destructivos. Lo importante es dar el primer paso, y aquí entra un concepto esencial que muchos ignoran: el desapego. Uno de los mayores motivos por los cuales espíritus quedan presos en el bajo astral es el apego exagerado al mundo material. Personas que pasan la vida acumulando bienes, poder y estatus, sin preocuparse con su evolución interior, frecuentemente tienen dificultades en el momento de la muerte. Esto porque su mente aún está conectada a las cosas terrenas, y esa ligación les impide seguir adelante. Un ejemplo clásico relatado por Chico Xavier es el de un empresario que al morir no conseguía aceptar su nueva realidad.
Él continuaba vagando por su antigua casa, hablaba con su familia, intentaba acceder a sus cuentas bancarias, desesperado por aún mantener el control sobre su vida terrena. Para él, la muerte parecía una pesadilla de la cual no conseguía despertar. Solo después de mucho sufrimiento y desespero, él finalmente aceptó su condición y fue rescatado por espíritus benevolentes. Ese tipo de relato nos enseña que la muerte no debe ser temida, sino comprendida. Ella no es un fin, sino una transición. Y la mejor manera de garantizar un pasaje tranquilo es vivir de manera leve, sin amarras innecesarias al materialismo y al ego. Y ahora surge otra cuestión fundamental. ¿Qué acontece con aquellos que en vida se dedican al bien? ¿Ellos también enfrentan dificultades después de la muerte? La respuesta es que cada caso es único, pero en general, espíritus que cultivan el bien y viven de forma equilibrada hacen una transición mucho más serena. Muchos relatan que al desprenderse del cuerpo físico, inmediatamente perciben una sensación de levedad y paz, siendo recibidos por familiares desencarnados y mentores espirituales. En esos casos, el pasaje para el plano superior ocurre de manera natural, casi como un despertar suave de un sueño profundo. No hay sufrimiento, no hay confusión. El espíritu comprende que concluyó más una etapa de su jornada y se prepara para la próxima fase de aprendizaje. Esto significa que el verdadero cielo e infierno no son lugares físicos, sino estados de conciencia. Aquel que vive con paz, amor y equilibrio experimenta el paraíso aún en vida, mientras que aquel que carga odio, envidia y orgullo ya está viviendo su propio infierno interior, y esa condición simplemente se prolonga después de la muerte. La buena noticia es que nunca es tarde para cambiar. A cualquier momento podemos reescribir nuestra historia espiritual. Podemos abandonar viejos hábitos negativos y adoptar una nueva postura delante de la vida. Lo que realmente importa no es lo que fuimos hasta ahora, sino lo que escogemos ser de aquí para adelante. Por lo tanto, la gran pregunta que queda es, ¿cuál destino estás construyendo para tu alma? Si tu vida terminase hoy, ¿partirías con paz o con arrepentimientos? ¿Estarías pronto para seguir rumbo a la luz o sentirías miedo de lo que vendría a seguir? Si hay incertidumbres o dudas, eso significa que aún hay trabajo a ser hecho. Pero la buena noticia es que el tiempo para cambiar es ahora. Aún tienes la chance de reescribir tu destino, de transformar tu energía y de garantizar un futuro espiritual más sereno e iluminado. La elección es tuya. El universo espiritual está siempre pronto para acoger a aquellos que deciden seguir por el camino del bien. Y ahora yo te pregunto, ¿estás listo para dar ese paso? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti siente que ese mensaje es importante. Tal vez un llamado interno, un despertar espiritual o incluso un aviso silencioso de tu propia conciencia. Esa intuición, el conocimiento que estás adquiriendo ahora, puede cambiar para siempre tu percepción de la vida, de la muerte y de tu propio destino. Pero hay algo aún más profundo a ser comprendido. La vida terrena es apenas una fracción minúscula de nuestra existencia espiritual. Si crees que todo termina con la muerte del cuerpo, estás engañado. Nuestra jornada continúa, y lo que nos espera del otro lado depende exclusivamente de lo que construimos aquí. Por eso, no basta apenas con temer el sufrimiento espiritual. El verdadero objetivo debe ser el crecimiento, la evolución, la preparación para un futuro de luz y aprendizaje. Muchos espíritus al desencarnar perciben que perdieron tiempo de más con cosas insignificantes, disputas, vanidad, ambición desmedida, orgullo herido. Nada de eso tiene valor en el plano espiritual. Lo que realmente cuenta son las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y la marca que dejamos en los corazones de las personas.
Si existe algo que debemos temer, no es el infierno descrito por las religiones tradicionales, sino la frustración de llegar al otro lado y percibir que desperdiciamos nuestra chance de crecer. ¿Cuántos están viviendo apenas para acumular bienes, para buscar reconocimiento, para alimentar el propio ego, sin percibir que la verdadera riqueza es espiritual? Chico Xavier siempre decía que vinimos al mundo con un propósito mayor que simplemente sobrevivir. Nuestro pasaje por la tierra es una escuela, un campo de pruebas, un laboratorio donde nuestras elecciones moldean quién nos tornamos. Y si encaramos la vida de esa forma, todo pasa a hacer sentido. Los desafíos no son castigos, sino oportunidades. Las dificultades no son injusticias, sino aprendizajes. El dolor no es un fin, sino un medio de crecimiento. Y ahora la pregunta esencial: ¿cómo podemos garantizar que nuestra jornada espiritual será de paz y no de sufrimiento? La respuesta está en un concepto poderoso que Chico Xavier defendía. El amor es la clave para la liberación espiritual. Cuando vivimos con amor verdadero por el prójimo, por nosotros mismos, por el universo, nos sintonizamos automáticamente con fuerzas superiores. El amor conecta al plano divino y nos afasta de las sombras del miedo, de la culpa y del remordimiento. Esto significa que la gran preparación para la muerte no está en rituales religiosos ni en promesas vacías, está en el modo como vivimos ahora. A cada día tenemos la chance de escoger el amor, el perdón, la compasión, y esas elecciones acumulan una energía positiva que al final de la vida nos guiará para dimensiones. Si sientes que aún hay algo que necesitas resolver, hazlo ahora. Pide perdón, perdona, ama más, juzga menos. Ayuda cuando puedas, libérate del peso de resentimientos antiguos, porque cuando el momento de la partida llegue, y llega para todos, lo único que realmente importará será lo que has construido dentro de ti. Si existe una certeza sobre la vida y la muerte, es esta: no hay condenación eterna, pero sí hay consecuencias para nuestras acciones. El sufrimiento espiritual no es un destino fijo, sino una oportunidad de aprendizaje, y cuanto antes aprendamos, menos necesitamos sufrir. Por lo tanto, mira hacia adentro, evalúa tu vida con sinceridad, pregúntate: ¿estoy preparado para partir en cualquier momento? ¿Mi conciencia está ligera o cargo fardos que necesito resolver? Si desencarnara hoy, ¿mi espíritu seguiría en paz o quedaría preso a las sombras de la culpa y del arrepentimiento? Si hay algo que cambiar, el momento es ahora, no mañana, no después, ahora. Cada elección, cada pensamiento, cada actitud cuenta, y tú tienes el poder de construir un futuro espiritual luminoso, lleno de paz y aprendizaje. Entonces, la gran cuestión final es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a ignorarlo y continuar viviendo de la misma forma? ¿O vas a usarlo para transformar tu vida y garantizar que tu alma siga en dirección a la luz? La elección es tuya y ella comienza ahora.